Voy a pedir que conversemos sobre lo que es la unción. ¿Qué información podríamos proporcionarle a los oyentes sobre lo que es eso del olivo, hermana? Vamos a comenzar el tema explicando un poquito acerca de lo que es el árbol, porque si estamos hablando de aceite, tenemos que hablar del olivo, y si tenemos que hablar del olivo, el olivo es un árbol que era de gran valor en la cultura y en la sociedad hebrea, hermano, porque tenía múltiples usos. Un dato interesante es que un olivo vive de 2.000 a 3.000 años. Imagínense el árbol de olivo que estaban plantados en el Monte de los Olivos, que todavía existen allí y los pueden ver cualquier ojo que vaya a Israel. Los vio Yeshua HaMashiach hace 2.000 años y ahí están los árboles todavía. Un árbol de olivos, hermano, posee un sistema de raíces bien desarrollada, más que otros árboles, que les permite vivir en un terreno árido y con poquita agua. Aunque se tale el árbol de olivo, hermano, siempre jamás muere, jamás muere. Es muy difícil que llegue a morir un árbol de olivo. Para producir su primera cosecha, el olivo tarda de 40 a 50 años. La primera cosecha. Su madera es fuerte y fina, y además sus ramas son frondosas y tupidas, comparadas con el tronco, que es de color gris y seco. Llega a medir hasta 15 metros de altura. Y su fruto, la aceituna, pues tiene una forma que todos lo conocemos, ovoidea, y en el interior tiene una semilla o hueso de color verde, pero cuando madura se vuelve negro. Este era el lugar preferido de nuestro Yeshua HaMashiach. Lo vemos a él constantemente en el Monte de los Olivos, por lo frondoso de los árboles, me imagino, y como es alto el Monte de los Olivos, pues era fresco, era más fresco que las tierras bajas. Ahora, a diferencia del acebuche, que es el olivo silvestre, que es lo que éramos nosotros antes de ser injertados en el olivo verdadero, pues este acebuche o olivo silvestre nacen las aceitunas más chiquitas porque no han sido injertadas, ¿verdad? A diferencia de la cultivada. Y el aspecto y la presencia de este acebuche tiene espinas en sus ramas, y sus hojas pues no son de aspecto como el olivo natural, sino que son diferentes, y su fruto, como le dije, son más pequeños y tiene un aspecto de arbusto. Figúrese que durante todo el tiempo que se escribió la palabra de Dios, siempre se usó la tipología de olivo. Lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, donde el autor dice, haciendo una tipología del olivo con Israel. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que tenía raíces profundas. Es un árbol milenario. ¿Cómo es Israel? Pues milenario. ¿Cómo son sus raíces profundas? Su fruto es símbolo del espíritu, es duradero. Es difícil de matar, ya ve cómo ha subsistido el pueblo de Israel y sigue subsistiendo. Así es, hermana, se parece mucho al olivo. Es impresionante la tipología del olivo, porque el mismo Adonai, el mismo Shaddai, el Todopoderoso, lo llamaba a Israel olivo frondoso en Jeremías 11:16. Y también dice que sus raíces eran como del Líbano, y sus ramas hermosas que se extendían hasta más allá en Oseas 14:5-6. Lo que noto es de que se menciona mucho, ¿verdad? El olivo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí es muy importante, ¿verdad, hermana? Claro que sí, pues el trasfondo, pues haciendo una pequeña exégesis, cada parte de la Biblia siempre menciona el olivo, pero nosotros tenemos para interpretar estas cosas que la gente se dedica a interpretar, pero no es cierto, hay que buscar los hebraísmos y el trasfondo cultural para no distorsionar los mensajes, hermano, que ahora regularmente las personas se van a la concordancia. Sacan un montón de citas como las que les voy a dar ahora y las quieren aplicar a todo lo del olivo. Por ejemplo, en Génesis 8:11 nos habla que la paloma traía una hoja de oliva cuando la tiró. La primera vez llegó sin nada, la palomita. Pero la segunda vez llegó con una hojita de olivo en el pico. En Génesis 11:8 nos dice, cuando la regresó a Noé, luego la volvió a soltar y ya no le regresó, quiere decir que ya encontró comidita. Por ejemplo, Jueces 9:8, Segunda de Samuel 15:30, donde subió David la cuesta de los olivos. Ya David, imagínense, David subió la cuesta de los olivos. El Salmo 52 nos habla de los olivos. Jeremías 11:16, Oseas 14:6, Habacuc, hermana,
hermanito, qué lindo. Dice que aunque falte el producto del olivo, que aunque las vacas sean quitadas de la manjada, que aunque las ovejas sean sacadas de los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios eterno de mi salvación, que hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Habacuc es bello también, ahí menciona el olivo. Zacarías, hermano, menciona también Zacarías los lo dos menciona. olivos. Los dos olivos, hermano, los dos olivos, que no es con espada y con esfuerzo, sino con el Ruach HaKodesh de Shebaot, aleluya. Y tenemos a Mateo 21, donde nos dice que Yeshua iba y venía con sus discípulos al Monte de los Olivos, Lucas 21, 37, sí, Lucas 22, cierto. 39, Marcos 11, 11, Romanos 11, 17, donde nos habla del olivo injertado, que fuimos nosotros, los que creemos en Yeshua HaMashiach, que fuimos injertados en el olivo natural. ¿Por qué Apocalipsis 11:14 nos habla de los dos olivos, que son los dos testigos, Elías y Moisés, que será en el tiempo de la gran tribulación, que predicarán de día y de noche, dice ahí en Jerusalén? Hermano, esto es bellísimo, definitivamente los hermanos tienen es que precioso. meterse a hacer un estudio profundo, porque aquí hay visitas hasta para regalar y prestar. Así es, hermana. Oiga, mi hermana, ¿y qué cosas se ungían y a qué personajes se ungía allí, de acuerdo a lo que usted ha leído? Bueno, hermano, se ungían a los reyes y a los sacerdotes. Por ejemplo, nos dice claramente en Éxodo 30:22, que habló el Eterno a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, 500 ciclos de canela, de ¿cómo se llama?, de cálamo aromático, de acacia, y desde luego un hin de aceite de olivo. Entonces dice que hará este aceite para ungir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelabro, los utensilios del altar del incienso y el altar del holocausto. Además consagrará todas estas cosas a hacerla santísima. Ya. Figúrese, ungirás también a Aarón y a sus hijos, que eran el sumo sacerdote y a sus hijos, que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: esta será mi señal de mi aceite de la unción santa. Nosotros no podemos andar agarrando este aceite de la unción santa, porque bien claro, bien clarito está, hermano, en la palabra del Señor, que este aceite no se puede tocar. El aceite que nos habla 30, 31 y 32, el aceite de la unción santa, únicamente de acuerdo a las instrucciones del Padre. Si se hace de otra manera, es cortado del pueblo y cortado de la misericordia. Fíjense que es tremendo. Por eso es que no hay que andar ungiendo cualquier cosa. Tenemos que ver, por ejemplo, la forma en que se ungían y cómo era que se ungían. La unción significa, ¿sabe por qué le pusieron en griego Cristos? Porque significa ungido, Cristos. O sea, que cuando en la Biblia nos habla del sumo sacerdote y del rey, a veces nos está llamándoles el ungido. Los profetas también en algunas ocasiones fueron ungidos. Ungir al rey equivalía a coronarlo, lo que equivale ahora, pero en Israel no había tal corona, o sea que de forma que David, por ejemplo, fue ungido por Samuel. Sí, así es. Y le quiero decir que el último ungido, bueno, luego hablo del último ungido. Ya usted nos habló de que ungían el tabernáculo y los personajes que me acaba de mencionar. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora bien, he notado de que muchos pastores también ungen, ahí agarran un poquito de aceite, lo ponen en la frente, qué sé yo. La pregunta es si podemos retrotraer eso que hacían en la antigüedad a la actualidad con respecto a esto de la unción. Pues definitivamente no, hermano. Nosotros nada más podemos tomar aceite de oliva común y corriente y ungir a las personas que estén enfermas. Nada más a los enfermos, y eso lo dice el Nuevo Testamento, que se unja a los enfermos. Definitivamente dice bien claro que será cortado el que tome aceite de la unción para ungir a otras cosas que no sea lo que el Señor mandó en aquel tiempo. La mayor parte de los pastores hoy día, el Antiguo Testamento, lo toman como muy lejano y no muy cercano. O sea, casi no lo mencionan. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Pero bueno, le quiero decir que esto no es aplicable definitivamente en la actualidad. El aceite no otorga en sí ningún poder especial, pues los elementos naturales que lo componen, hermanito, no dan una gracia especial. El aceite es meramente simbólico. Sí, es simbólico, claro. Es simbólico. Ungir con aceite a las personas simbolizaba que participaban de una unción y de la protección de Dios en aquel tiempo.
Ya. Por ende, nadie podía tocar a sus ungidos. Otra frase que es muy común de oír, que cada vez que alguien quiere decir algo de un pastor, aunque sea constructivamente, pero, entonces dicen, no toquéis a los ungidos. Ungidos, hermanos, somos todos, usted y yo y todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahorita, cómo somos ungidos, porque tenemos el Espíritu Santo. Definitivamente, según la Biblia, cada vez que alguien era ungido en forma concreta con el aceite de la unción santa, fíjese bien, en el Antiguo Testamento, descendía sobre él el Espíritu Santo, capacitándole para realizar un sagrado designio, ¿sí? Por eso es que Jesús jamás fue ungido de esta forma. Pero lo que le quiero decir que el aceite no le da poder ni autoridad más que el poder que le puede dar Dios. Entonces, muchas personas se agarran de que, ay no, que yo soy ungido, que hermanos, usted y yo y todos los que tenemos el Santo Espíritu y nos guardamos somos ungidos porque tenemos una misión todos somos ungidos de cumplir. Y bien claro dice, eso de no tocar a mis ungidos y vayamos por parte, en el Antiguo Testamento no tocar significa en el sentido de no hacerles mal, de no agraviarles, de no matarles. En el caso concreto podemos ver a David, por ejemplo. David y el rey Saúl, en Primera de Samuel 24, encontramos que el rey Saúl se empecinaba injustamente en perseguirlo, ¿se acuerda? Era como se empecinaba en perseguirlo. Espíritu satánico contra David para darle muerte, ¿se acuerda de eso? Tuvo que irse a ocultar en el terreno de los filisteos para evitar que lo agarraran. Sí, entonces, ¿qué es lo que hizo? Pero 2 veces lo reconvino, 2 veces le llamó la atención y en público. ¿Por qué? Porque lo andaba persiguiendo, no lo tocó, no lo mató, le quitó un bordecito del manto. Pero ahora no se puede decir nada a ninguna persona que se llame pastor. Y eso lo digo porque a mí me pueden decir lo que quieran, yo no soy pastor, pero a los pastores que no se les puede tocar que porque son ungidos, todos somos ungidos y Dios no hace acepción de persona. ¿Sí? Dios no hace excepción de persona y usted está en la presencia del Señor como está cualquiera. O sea, podemos ir y decirle, hermano pastor, mire, yo pienso que tal y tal y tal cosa, sin necesidad de que le digan, usted está en rebeldía, usted váyase de la iglesia, usted esto. No, hermano, no se trata de llegar hasta allí, se trata de que todos somos hermanos, porque el pastor, para estar de pastor, primero tiene que ser mi hermano y después ser pastor. Me gustaría que nos hablara, hermana, cuando Moisés estaba frente al Eterno, pues el Eterno le dio a él algunas instrucciones de ungir. ¿Se recuerda usted cuáles fueron esas instrucciones que le dio el Eterno a Moisés? Sí, hermano, figúrese que ya esa preguntita la contesté en medio de todo esto, que es como ungir el tabernáculo, como ungir las cosas santas, que lo pueden ver, lo pueden leer, lo pueden tomar precisamente de Éxodo 20, en Éxodo 30, 22, perdón, Éxodo 30, 22, para no repetirlo, porque allí también nos habla de la unción de los príncipes y de los reyes, en Primera de Samuel también, allí son instrucciones específicas que le dio en Éxodo a Moisés, y fueron especialmente para ungir. Yo les quiero decir que no es bueno tampoco andar ungiendo micrófonos en la iglesia, andar ungiendo el piano, andar ungiendo la silla, andar ungiendo elementos que no tienen nada que andar ungiendo, porque si usted hace eso, es cortado. Ojo, aquí lo dice la palabra en Éxodo 30, 31 y 32, eso de que vamos a ungir esto para, oiga, en primer lugar, lo único que podemos hacer es ungir al enfermo con aceite de oliva simple, sin ninguna cosa. Ahora es hasta comercio, hermano. Hay congregaciones que venden el aceitito. Eso es cierto. Que ponen que vino de Jerusalén. O sea, ese es comercio que empezó la iglesia. Sí, hay una iglesia ahí brasileña, por cierto. La iglesia cristiana se está queriendo copiar. Eso no es unción de lo alto. Eso Así no es. No es bueno hacerlo. ¿Por qué ungir un micrófono? Que para que no se contamine. Mire, hermano, si el que va a hablar está contaminado, va a contaminar no solo el micrófono, sino toda su congregación. Cuidado con eso. Entonces tampoco las casas se pueden estar ungiendo, no, hermana. Ni los carros y ni nada de eso, ni hermano. Los terrenos donde se va a construir un templo en el futuro. No, o sea, todo eso es un paganismo, hermano. Un paganismo que cosas el Señor inertes, abomina. O sea, pero si está de acuerdo en que hay que ungir a los enfermos. A los enfermos sí, y lo dice la palabra. Ya. La oración y la unción en el enfermo sanará. Así es.
Hermano, y definitivamente nosotros tenemos que obedecer al Señor, no al hombre. Ojo con eso también, hermano, no podemos andar obedeciendo solo lo que vemos, como dijimos la semana pasada, paradigmas, tradiciones, cuentos que nos cuentan. No, no podemos. Tenemos que voltear a la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia y no andar creyendo en cuentos de camino. Tenemos que obedecer primero. ¿Cuáles fueron los reyes de Israel que fueron ungidos? ¿Por quién y con qué, hermana? Bueno, los reyes de Israel, los dos primeros reyes de Israel, porque se acuerda que Israel tenía jueces, ¿verdad? Sí. Pero un día clamó Israel y dijo, queremos tener rey como todos los países, como todos los demás pueblos. Entonces, con todo y todo, el Señor, que era un gobierno teocrático, le dio la oportunidad y le dijo a Samuel, ve y unge a Saúl. Y lo ungió con una redoma de aceite. Ya. La redoma, hermano, es un recipiente hecho por mano humana y solo sirve para contener el perfume y los aceites, no es para ungir. Esto nos demuestra que cuando Samuel ungió a Saúl, esta unción no iba a ser para siempre, ¿verdad? Sino una unción hecha por el hombre, porque la redoma es hecha por el hombre. Hay una gran diferencia en la segunda unción que le hace a David. Cuando Samuel va a donde David, lleva el cuerno. El cuerno es algo hecho de un antílope, de un animal creado por Dios, y es hecho por Dios ese cuerno. Ese cuerno no es hecho por una mano del hombre. Y entonces el cuerno de la unción es con que se unge a David. Fíjese bien qué diferencia. El ser ungido por un cuerno hecho por la mano de Dios y no por la mano del hombre. Eso quiere decir que tendría una unción permanente, porque la unción de Dios es la que enriquece y no la bendición de Dios y la unción de Él es la que nos da la riqueza. Así es que yo le quiero decir que es muy importante que en una iglesia la unción que tenga se determine por el fruto que tenga. Y si tiene unción, que se demuestre, ¿verdad? Es muy importante preguntarle siempre a la persona que dirige una congregación quién te ungió y cómo te ungió. Porque, ojo, si es con redoma es temporero. ¿Y quién lo ungió? El único que puede ungir y de lo alto ya sabe quién es, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Creador, el Shaddai, el Elohim. Él es el único que unge. Y Él puede ungir al más simple de los mortales, como puede levantar al más simple de los mortales, como a David, que era el octavo de una familia. Y al comienzo no lo quería ni ungir, o sea, andaba buscando estatura, tamaño y todo, Samuelito. Y le dice el Señor a Samuel, al gran profeta Samuel, le dice, no, yo te voy a mostrar. Y hasta que llegó el último, el que andaba apacentando las ovejitas. Muchacho. Muchacho, y lo ungió a ese muchacho. Para que vean que no es con espada ni con ejército, sino por su Santo Espíritu, hermano. Hermana, ¿y quién es el último y único ungido de acuerdo al Nuevo Testamento? Ay, eso es maravilloso, hermano. El último ungido y que nos declaró quién lo ungió. Ajá. Nuestro Yeshua HaMashiach. Nuestro Yeshua HaMashiach. Antes de pasar a ese tema maravilloso, le quiero decir que la unción únicamente es para exaltar a Dios, no para exaltarse el hombre. David es muy fue correcto. ungido en la casa con sus hermanos. Hay una gran diferencia. La unción no es para exaltar al ser humano y decir, yo soy el ungido, a mí no me puedes decir tal cosa. Nosotros podemos decir todo, porque nosotros tenemos también la unción. Y no permita usted que le roben su unción. Usted no es de segunda, ni de tercera, ni de cuarta clase. Usted hágase respetar, porque usted es un hijo de Dios. Y no se tome esa humildad falsa, porque nosotros tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser como el aceite del cuerno que se mantiene nuevo, y tenemos que tener una nueva experiencia cada día y tener una nueva unción cada día, renovada en la fe y en el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Ya, hermana. Se puede andar, como le decía yo, pero vamos a pasar al tema del ungido, del verdadero y único ungido, que es Yeshua HaMashiach. Él dice en Lucas, hermano, 4:18. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. A Él no lo ungió ningún hombre, ni ningún sacerdote, ni su padre, ni su padre natural. Sí, José. Ungió su padre
verdadero. Su padre José no lo ungió, su padre con el propósito encomendado de hacer la redención para nosotros. Hermano, esto tiene un gran peso. Analícelo, véalo, vea usted la importancia de alguien que se declaró el ungido, el único ungido que hemos tenido y vamos a tener por siempre. Así es que sus ojos que estén puestos en él, su mente que sea la mente de Yeshua, la mente de Cristo. No siga a hombres, siga al Rey. Y me da gozo saber que muchas congregaciones hablan de esto, hablan de seguirlo a él, no al hombre, porque últimamente se ha generado, y es porque los tiempos son malos y porque el Señor viene pronto, que se ha generado poner los ojos en los hombres y no ponerlos en el Señor. Así en nuestro es, Mesías Salvador, en el olivo natural, donde fuimos injertados, donde fuimos puestos por el amor a Él, porque según la ovicultura, volviendo al tema de los olivos, para desgajar una rama de olivo cultivado, se debe hacer un corte que es de arriba hacia abajo. Y nosotros vemos en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el diccionario Strong, la palabra arriba es utilizada en este versículo de Mateo. Y le quiero decir que en el código G509 dice bien claro en el Strong, en la G507, de la misma mano que cortó de arriba para abajo el velo del templo, es la misma mano que cortó, que nos injertó, que desgajó. Hermanos, la palabra desgajar significa ponernos a nosotros, injertados para ser alimentados de la rica savia del olivo natural, que es, ya sabemos qué, la Torá, donde está la riqueza, la Torá. Si nosotros tenemos Torá en el corazón, o sea, los 5 libros del Pentateuco bien clarito, nuestra vida va a ser diferente, porque nos lo enseñó Yeshua HaMashiach. Él predicó Torá, Torá y más Torá. Los evangelios, recuerden, no existían cuando Él vino. Fueron escritos 70 años después. Por favor, aliméntese de la rica savia del olivo. Sea participante de la raíz. Sea participante de un alimento que es antídoto para todo lo malo, para contrarrestar la mentira y evitar ser engañado. Porque el conocimiento incrementa la fe. Y la fe sin obra es muerta. Que la bendición del Todopoderoso sea con usted en este Shabbat Shalom. Bendiciones. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem y Shalom, hermana. Y quedó la pregunta acerca de que cambia nuestra naturaleza, tenemos una nueva identidad, entonces eso es lo que queremos terminar y concluir ahora con el tema de que si la teología de la sustitución ha encontrado refuerzo en las mentes cristianas. Nosotros tenemos una nueva identidad, porque el mismo Pablo, Rav Shaul, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que es muy importante saber que nosotros, al tener a Yeshua HaMashiach en nuestro corazón, hemos llegado al conocimiento pleno y grande de tener todos estos pactos y esta promesa como herencia de vida, para donde nos podemos refugiar bajo las alas del Altísimo, el Eterno, el Dios de Israel, quien ha decidido escoger una nación como es Israel, como un instrumento de redención para alcanzar a las naciones de la tierra a través de Mesías. Yo les quiero comentar, hermanitos, que si nosotros no conocemos la importancia de la nueva naturaleza que el Señor nos dio y del cambio de la naturaleza, porque se lo voy a decir en este día, con citas bíblicas, por favor, tome su papel, tome su lápiz, no se olvide. Esta es una escuelita maravillosa que el Señor nos permite. Dice, ¿cómo se cambia? ¿Cómo podemos cambiar de la naturaleza? Ya esto ya fue hecho por el Señor. Recibimos una nueva naturaleza según Primera de Pedro 1:4. Recibimos una nueva mente en Primera de Corintios 2:16. Recibimos la circuncisión del corazón en Romanos 2:29 y recibimos a Ruach HaKodesh en Efesios 1:13, o sea, el Espíritu Santo. Dice Pablo, en aquel tiempo estaban ustedes sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora, es evidente cuando dice pero ahora, ¿verdad? Antes los gentiles no tenían al Mesías, no tenían pactos, no teníamos promesas, no teníamos nada. Pero ahora,
Ahora, usted puede considerar que es una persona que identificado con Mesías, con el Dios de Israel, es ciudadano de Israel. Para los que no les gustan los judíos, usted es ciudadano de Israel. Si ama a Mesías, usted es ciudadano de Israel. Partícipe de los pactos, partícipe de las promesas dadas por los padres. Así es que no pueden tener otra nacionalidad más que la de Israel, porque no pueden continuar siendo gentiles. Esta nueva identidad de la cual nos está hablando Pablo es importantísima, porque usted como cristiano se considera un cristiano gentil. Yo ayer le decía a alguien, ¿usted es judío? Ah, no, a mí los judíos no sé, mi familia era judía, pero yo no. Entonces, yo digo, ¿por qué ese antisemitismo siempre es lo mismo? Siempre es lo mismo. Estamos en contra de ser judío. Acéptese como tal, porque usted fue injertado. ¿Qué cosa? ¿Qué nacionalidad tenía Yeshua HaMashiach? ¿Dónde nació? En Israel. ¿Usted cree en Yeshua? ¿Es judío usted? ¿Por qué? Porque está injertado en el olivo natural. Nosotros somos olivo silvestre y fuimos injertados por Yeshua en ese olivo natural. Ahora Así bien, es. Para concluir con lo de la teología de la sustitución, que eso es tremendo. Esto fue patrocinado como siempre por la iglesia mayoritaria y ha encontrado una gran cabida. Dice, ¿por qué la teología de la sustitución ha encontrado lugar en la mente de los cristianos? Por tanto tiempo, Dios mío, tanto tiempo, tanta mentira. Pues ha encontrado un lugar, ¿sabe por qué? Debido a la desconexión con el olivo natural, ya que al separarse de Israel, no pueden tomar las promesas y la herencia que Dios nos dejó. La iglesia no es otro Israel, hermano. La iglesia no es un nuevo Israel. La iglesia no es un Israel de los gentiles, ni un Israel espiritual. La iglesia de los cristianos conversos ha venido a ser parte de la congregación de Israel, como parte del olivo natural. No se puede suplantar, no se puede sustituir, sino que tienen que compartir y disfrutar una herencia que es para todos, la promesa que nos dio el Eterno en armonía y en amor. Por lo tanto, usted no crea que está separado de los judíos, usted es parte del pueblo judío, usted es judío. Y si no, averígüelo, hermano, porque mientras usted no busque su raíz, no puede crecer. Yo le digo siempre, un árbol sin raíz, hermanito, se seca. Por favor, busque su identidad, busque la palabra y métase dentro de lo que es el orden del Señor, del Eterno, ese orden maravilloso que con amor nos dejó. Así es, hermano. Eso es importantísimo, que ojalá y algún día, que permita Dios que cada uno de ustedes tenga esa inquietud. Si usted ahorita está inquieto porque dice, pero ¿por qué me dicen esto si yo soy de allá de Perú o de Chile o de Argentina o qué sé yo? No, hermano, usted es y viene del pueblo del Señor. Usted es injertado, usted es Israel. Hermana, pues despídase de los oyentes y muchas gracias por su participación. Claro que sí, hermanos, muy buen día, que la paz del Señor sea con ustedes, que este Shabbat Shalom lo puedan disfrutar plenamente. Siéntase parte del pueblo, es usted un judío amado.